Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. ¿Cuántos han estado las últimas 2 semanas en la serie de prédicas Hechos 29 acerca de la historia de la iglesia? Qué dicha, hay bastantes. Hoy vengo de que mi esposa y mi hermano, el pastor Daniel, la semana pasada me dijeron: Derek, está muy denso, traiga más ayuda audiovisual, por favor. Hoy les tengo más ayuda audiovisual, por dicha. Entonces espero que no sea tan pesado para usted. Estamos en una serie pesada. Esto es mucha doctrina, mucha historia. Entonces, invitarlo a que se despierte. Si usted necesita ahí hacerse un poquitito, ir a mojarse la cara un poquitito, voy a tratar de que sea lo más dinámico posible. Pero hermanos, vamos a abarcar mucho hoy. Entonces, sin más, chicos, si me ayudan ahí con las primeras imágenes, las de la línea del tiempo. Vamos a ubicarnos, a repasar un poquitito a dónde estamos y a ubicarnos. Entonces, si bien la serie de prédicas empieza hasta posterior a la muerte del último apóstol Juan, que es la 1, 2, 3, 4, 5 y quinta imagen que está ahí, me gustaría hacerle ahí un poquitito de historia de dónde estamos. Pasamos quizá por Pentecostés en el año 33. Aquí hay más o menos unos 2, 3 años, dependiendo de dónde usted haga la investigación en los años donde ocurrieron. La destrucción del templo en el año 70, la muerte del apóstol Juan, eso yo no sé si usted se acuerda. Juan sale de Patmos, Juan va a la iglesia de Éfeso, pastorea en Éfeso y muere aproximadamente cerca del año 100, él cerca de los 100 años también. Y posteriormente vienen los padres apostólicos. Fue el primer tema de esta serie, donde estudiamos personajes como Irineo, como Policarpo, estos grandes hombres de Dios que empezaron, Tertuliano, que empezaron la historia de la iglesia posterior a Hechos 28. Entonces, si quieren me ayudan con la que sigue, el año 90 al 200, prácticamente abarcamos. ¿Se acuerda que yo le había contado que había la semana pasada un periodo cortito de paz, y en el año 250 aproximadamente, en el edicto de Decio, en el año 250, empieza la persecución a la iglesia ya dura, rígida? Muchos mueren martirizados, muchos de estos grandes hombres de Dios como Orígenes muere martirizado como parte de la persecución. Llegamos a la batalla del puente Milvio, también lo vimos en el año 312, que es donde Constantino tiene esta imagen del Ki-Ro, que él imprime en los escudos como señal de este sueño, donde él dice o narra tener un encuentro con Dios, y Constantino se vuelve en su victoria cristiano. En el año 303 al 313, antitos de esto, viene la gran persecución cristiana, donde más martirio de cristianos. En medio de todo este tiempo, en medio de la persecución, ¿se acuerda? La iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue expandiéndose, la iglesia sigue llevando a cabo su misión, sigue reuniéndose en cultos secretos, pero sigue estando ahí. Llega el edicto de Milán, donde Constantino llama a que la persecución cese. Y lejos de pensar que eso solamente dio fruto de bendición, que para nosotros, que algún hermano deje de ser perseguido es una bendición, mis hermanos, empieza una temporada complicada.
La primer prédica hablamos de cómo me desmarco yo de la cultura romana, la cultura actual, y el llamado a los cristianos es desmarcarse de esas culturas, o de la cultura judía. Nosotros somos primeramente cristianos y tenemos que vivir bajo una identidad bíblica y una identidad cristiana. Ahora, la semana pasada, ¿qué fue lo que vimos? Que la importancia de la iglesia es que la iglesia, cuando entra en una comodidad, ¿se acuerda que hicimos el ejemplo con los papelitos? Título de cristiano, realmente nacido de nuevo, pero entra un conjunto de personas que bajo el título de cristianos, pero nunca nacieron de nuevo, solo una etiqueta, empiezan a confundir y a degradar lo que quiere decir ser cristiano. Y la iglesia entra en un periodo oscuro, un periodo extraño, un periodo donde gradualmente con el paso de los años se va mezclando con la cultura romana, pagana. Ok, pasemos a la que sigue. En el siglo VI, hoy lo vamos a ver el desarrollo de la Biblia, la Vulgata latina. Vamos a pasar, la semana pasada nos brincamos toda esta parte de las cruzadas. Yo creo que no tenían importancia enfocarnos en los acontecimientos negativos, sino en las cosas que han ido desarrollándose. La venta de indulgencias, con eso me gustaría empezar el tema de hoy, en el año 1517, ya lo vamos a tocar, y posteriormente esto da a pie a la Reforma Protestante. Yo creo que nosotros como protestantes no sabemos a veces ni siquiera de dónde viene la palabra protestante. Y creo que mi intención hoy con usted es que usted empiece a atesorar su fe. Nuestra fe está cimentada solo en Jesús, es la única cabeza de la iglesia. Pero tenemos que honrar de dónde vinimos. Porque hermanos, creo que a veces se nos olvida el precio que hubo que pagar para que usted, que hoy está ahí sentado con una Biblia en su mano, usted pudiese leer la verdad. La prédica de hoy se llama La Reforma, de la serie Hechos 29. Entonces, hoy voy a tocarle 3 temas. Voy a tocarle el tema de los proto-reformadores, el tema de la reforma y el tema de la traducción de la Biblia. El primer tema, le voy a contar una historia. Con esto empiezo. Si pueden ponerme la imagen del parque de las estatuas de Worms en Alemania. Esta es una ciudad que se llama Worms. Ahí Vane tiene que estar orgullosa de mi pronunciación en alemán. Vane fue profe mío de alemán. Este lugar, Worms en Alemania, se dio a cabo una reunión, una invitación que se le hizo a Martín Lutero a proponer y a debatir acerca de lo que él escribió en las 95 tesis de la Reforma. Yo creo, hermanos, que nosotros a veces leemos la Reforma y pensamos lo siguiente: Lutero tuvo una revelación divina y todas las 95 tesis Dios se las reveló a Lutero y Lutero fue y las pegó en la catedral de Wittenberg y ahí empezó la Reforma. Pero hoy yo quiero desmentir eso y creo que esta imagen que es riquísima para estudiar esto. ¿Por qué? Porque la estatua que está en el centro es una estatua en conmemoración a Lutero. Pero a los pies de esa estatua, yo no sé si usted puede ver 2 estatuas inclinadas. Realmente, si usted lo viera en 360, hay 4 personajes sentados a los pies de Lutero. Cada uno de ellos influyó el pensamiento de Lutero y fueron aquellos que fueron causando pequeños incendios para que a la hora de que explotara la Reforma con Lutero pudiese darse. Y hay que entender qué enseñaban estos hombres y quiénes eran estos hombres de Dios. Así que vamos a ver la historia de estos hombres. El primero que vamos a ver hoy se llama Pedro Baldo. Él nace en el año 1140. Exacto, muy bien, Josué. En el año 1140, en Lyon, Francia. Era un hombre rico, un hombre que tenía esposa, tenía 2 hijos. Y este hombre, se dice, la tradición, porque realmente no se sabe, tuvo un encuentro con Jesús. Se cree que a veces fue por la muerte de un amigo de él, que en ese momento él empezó a meditar cómo era su condición espiritual. También se cree que fue que él escuchó una canción de un trovador en medio de un lugar y esto cautivó su corazón y lo puso a meditar acerca de la fe. En fin, este hombre, Pedro Baldo, empezó a meterse de lleno y amar al Señor. Pero él entendía que lo primero que él quería era conocer al Dios al cual él amaba. La única forma era leyendo la Biblia. Si usted no se recuerda, la Biblia en ese momento había sido cerrada.
Yo le conté por qué se dio la reforma. La reforma se dio por varias cosas, pero principalmente la iglesia cae en inmoralidad, la iglesia cae en prácticas anti-Biblia y la iglesia cae en continuos abusos de liderazgo. Lo vamos a ver al final de esta serie, estos tres aspectos. Pero en fin, este hombre tiene un encuentro con Dios y este hombre contrata en su capacidad económica a personas para que empiecen a traducir el Nuevo Testamento a su idioma original, porque él no hablaba latín. Entonces él empieza a leer la Biblia y él se encuentra históricamente con esta historia de la palabra. Quiero invitarlo a que vaya a Marcos 10, 17 al 22. Si usted puede ir ahí, lo va a leer para usted. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo y se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. Voy a tenerme ahí. Jesús no estaba afirmando que él no era bueno. Jesús quería saber si este hombre tenía la revelación de que Jesús era bueno porque Jesús era Dios. Entonces empieza a tener esta dinámica con esta persona para ver a dónde estaba y le dice: lo que tienes que hacer es esto: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos los mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús no le estaba pidiendo a este hombre, o no nos pide que literalmente vendamos todo. Jesús quiere que seamos buenos administradores de lo que tenemos. Pero Jesús sí le está pidiendo algo: es saca el ídolo, que el de este hombre era el dinero, de tu vida, porque no puede coexistir mi adoración a Dios y mi adoración a un ídolo. Entonces tú, que estás viendo el dinero como primer lugar, sácalo de tu vida, y ahora sí, cuando saques el ídolo, sígueme a mí, y ahí sí vas a encontrarte con la verdadera revelación de que yo soy Dios. En medio de esto, este hombre, cautivado por esta historia, vende todo lo que tiene. Baldo vende todo, y se va en pos de seguir a Cristo. El movimiento de Baldo se llamaba los pobres de León. Usted lo puede buscar, los pobres de León. Más adelante se les va a llamar los valdenses, los seguidores de Baldo, después de él haber muerto. Este hombre predicaba pureza y perfección, y este hombre sacó los conceptos de pureza y de perfección de los padres apostólicos que estudiamos el primer día. Leía sus escritos. ¿Ven cómo todo se empieza a conectar? Este hombre quedó impactado y dijo: yo tengo que vivir una vida perfecta y pura. ¿Se acuerda cómo le llamaban Orígenes? Perfecto delante de los hombres. Tengo que vivir la santidad que la Biblia me está llamando. Este hombre termina excomulgado de la iglesia. Pocos años después muere. Su movimiento siguió a través de los años. El siguiente hombre que tenemos aquí, que vamos a estudiar, es John Wycliffe, un hombre inglés estudiado en las mejores universidades. Él es teólogo de Oxford, un hombre sumamente preparado, un filósofo. Y conforme él crece en su estudio de la palabra, él empieza a entender y a atacar, crear contenido en contra de la iglesia de la época, en contra de las riquezas de la iglesia principalmente. Él decía: la iglesia ya es demasiado rica, la iglesia no ocupa más, la iglesia lo que ocupa es dar y utilizar los recursos para que el reino avance, para que las misiones avancen, para que el exponer la fe avance. Y empezó a traducir la Biblia al inglés. Él no terminó, empezó a traducir el Nuevo Testamento bajo una premisa que él empezó a defender. Y aquí usted me va a empezar a entender. Su premisa es sola escritura. ¿Está conmigo? De aquí toma Martín Lutero para las 5 solas de Lutero, de la Reforma. Wycliffe muere a pocos años después, y él pasa algo tan interesante. La iglesia empieza a prohibir todos los escritos de Wycliffe. Dice: nadie puede leer nada de Wycliffe, a un punto donde los escritos de él empiezan a ser tan populares que la iglesia decide
sacar su cuerpo de la tumba 43 años después, quemar los escritos, llamar hereje al que leía a Wycliffe, y quemaron el cuerpo de Wycliffe, ya muerto, y esparcieron sus cenizas para que la memoria de este hombre nunca quedara. Yo le tengo una noticia muy interesante. Chicos, si me ayudan, voy a hacer un brinco aquí. ¿Me pueden sacar la imagen de la Biblia, la de Wycliffe, porfa? Esta es una foto que tomamos nosotros del Museo de la Biblia hace 3 semanas. Este es un Nuevo Testamento traducido por Wycliffe. Mi hermano, y esto nos tiene que dejar algo súper interesante a nosotros. Contra ti se pueden levantar 1000 y 10,000. Que si el Señor está contigo, tu legado va a trascender los años. Te desprestigien, hablen mal tuyo, te digan que tú eres, te critiquen. El legado de este hombre prevaleció. Fue un hombre valiente que defendió la fe. Vamos con el siguiente. Jan Hus. Nace en el año 1369, se los estoy dando cronológicamente. Muere en el año 1415. Teólogo checo pobre, predicador, muy influenciado por Wycliffe. Él predicaba y la gente salía a escuchar su predicación poderosa. Él predicaba en contra de los abusos de la iglesia, en contra de la infalibilidad papal, que si bien no estaba establecido, por tradición nadie podía contradecir lo que el Papa decía. Él predicaba en contra de las indulgencias, de cobrar para que sus pecados sean perdonados. Él iba en contra de las cruzadas y su insignia era sola escritura también. Este hombre es excomulgado. Poco tiempo después muere martirizado, quemado en la hoguera. El movimiento de este hombre produjo tal nivel de adeptos que por 10 años después de este hombre, los husitas, que todavía existen a la fecha, los husitas o los seguidores de este Jan Hus, ellos se sostienen en guerra por 10 años para criticar la muerte de este gran hombre de Dios. Girolamo Savonarola. Nace en el año 1452, influenciados por los escritos de todos estos hombres. Muere en el año 1498. En el 1517, 19 años después, se iba a dar la Reforma Protestante. Italiano, pobre, estudió a los pies de Tomás de Aquino y desarrolló, él nace en Ferrara, Italia, pero después muere en Florencia, Italia. Florencia era la cuna del renacentismo de la época. Voy a ponérselo en otras palabras. Florencia era la ciudad más woke de la época. Y en medio de ese lugar, él empieza a predicar con poder y autoridad en todo lugar donde él iba, en las plazas. Y él empieza a predicar un mensaje sencillo que la gente pudiese escuchar y entender. Pero principalmente él predica solo por gracia, solo en Jesús. Criticó la inmoralidad de la iglesia, las indulgencias, la falta de santidad y trajo toda la ciudad a los pies de Cristo. Florencia, la ciudad woke, se convierte en una ciudad teocrática y agarra la Biblia como su instrumento de peso para toda la ciudad. Daniel me contaba ahora, que no lo dije en la prédica pasada, los seguidores de Savonarola dicen que cuando él predicaba se escuchaba el crujir y los llantos en ciudades aledañas de lo que pasaba en esa ciudad. Este hombre que, entregado a la santidad, él arma hogueras, pero no eran hogueras para quemar personas. La gente se acercaba a quemar cualquier artículo que los alejara de Dios. Quemaban ropa, quemaban libros, quemaban maquillaje, quemaban todo lo que los alejaba de enfocarse en Cristo. ¿Usted está conmigo, hermano? Este hombre es excomulgado, muere mártir en la hoguera, muy joven. Y vivió una vida de rectitud y santidad. Ahora, todos estos hombres dan paso a quizá la figura más predominante de la Reforma, Martín Lutero. Si me ponen la imagen, chicos. Lutero, dice la historia, que él estaba leyendo el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda? En ese momento solo existía la versión Vulgata en latín. Él leía el Nuevo Testamento en latín, pero él hablaba griego.
Él leía también la Septuaginta, que es la versión griega de la Biblia, en griego, traducida por Erasmo. Y él empieza a cambiar su mente basado en un acontecimiento. La región donde él estaba, los emperadores de la época tenían tanto poder que ellos compraban secciones de la iglesia, pero su inversión tenía que retribuirse. Ellos eran mercaderes. ¿Cómo retribuían? Cuando ellos compraban una sección, ellos empezaron a establecer indulgencias. Y las indulgencias hacían que mi inversión millonaria se devolviera. Y ellos cobraban a los pobres para que pagaran por sus pecados y que el Señor los perdonara para ellos recibir el dinero de su inversión. En medio de esta situación, Lutero lee lo siguiente y concluye lo siguiente: Jesús pagó el precio por mis pecados. ¿Usted está escuchando lo mismo que yo, hermanos? Jesús pagó el precio. No hay monto que puedas trabajar. No hay nada que puedas hacer. No hay trabajo que puedas desarrollar. Yo en estos días el Señor me ponía esto en mi corazón. Yo podría vivir toda mi vida para servir a Dios. Entregar todos mis recursos para el Señor. Entregar lo que más amo. Entregar mi familia. Entregarme yo como sacrificio. Entregarme yo como esclavo. Y al final de los días, yo le quedo debiendo a Él. Por mucho, hermanos. Cuando yo entiendo eso, es que la gracia no se puede obtener si alguien no hubiese pagado el precio. Y el único que pagó el precio fue Jesucristo. Él empieza a bajar esto a su corazón. Y el 31 de octubre de 1517, influenciado por los proto-reformadores, él pega sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Y él va en contra de muchos principios. Va en contra de la confesión con un padre. Él dice la confesión, Santiago 5:17, oren los unos por los otros, confiesen vuestros pecados los unos a los otros para sanidad. La confesión se hace con cualquier creyente. Él empieza a decir, un clérigo que hace su voto de castidad y mañana lo rompe, el Señor lo perdona. El Señor perdona multitud de errores, dice la palabra de Dios. Y él tenía frases como esta, si me ponen la frase. La otra, chicos. Sé pecador y deja que tus pecados sean grandes, pero que tu confianza en Cristo, solo en Cristo, sea aún mayor. Y regocíjate en Cristo, quien es vencedor sobre el pecado y la muerte y el mundo. Pecaremos mientras estemos aquí, porque esta vida no es un lugar donde habite la justicia. Mis hermanos, quiero meterlo en datos que a mí me parecen tan interesantes de la vida de Lutero. Hay un concepto en alemán, Lutero le llamaba Anfechtung. El término alemán a menudo traducido como angustia, tentación, asalto, duda y tribulación. Lutero dice que mientras él iba desarrollando las tesis de la Reforma, las 95 tesis, él tenía literalmente encuentros con Satanás. Y la ansiedad, los ataques de ansiedad, yo no sé si usted se va a identificar conmigo, los ataques de ansiedad, el peso que esto producía, él sentía los ataques y él decía, yo he luchado con Satanás. Voy a leerle esta cita de los ministerios Ligonier de Sproul. Dice, fue una experiencia central y recurrente en la vida de Martín Lutero. Lucha espiritual uno a uno con Satanás. En el año 1521, se juntan todos los reyes de la época, todas las personas, el clérigo más importante de la época, se juntan y convocan a Lutero a la dieta de Worms. Le dice, ven a Worms y vas a defender todo lo que tú dices que es lo correcto ante todos los emperadores romanos. Se le acercan los amigos a Lutero. El mensaje de Lutero era tan fuerte que ya trascendía Alemania, llegó a los países escandinavos, llegó a Francia en 2 años. Era, ¿verdad? Estamos hablando de una época donde no había forma de hacer mensajes rápidos, sino que del boca a boca el mensaje de Lutero trascendía fronteras, tocaba. Los mismos reformadores de otros lugares sentían identificación con esto. Y le dicen los amigos a Lutero en su ciudad, que ya era completamente luterana, ¿no entiendes que la ciudad se va a llenar de demonios?
cada uno de ellos está listo para atraparte. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano. Este hombre, discípulo de Jas, discípulo de Saboranola, él que entendía lo que le había pasado a estos hombres, él sabía que al pegar las tesis había una alta probabilidad que él iba a morir en la hoguera. Y él se le convoca y le dice, ven y defiende tu fe. Sus amigos le dicen, yo no sé si vas a salir de ahí. Le mandan un salvoconducto. Ya había pasado con estos grandes hombres de Dios. Salvoconducto es el documento que decía, no te vamos a hacer nada. Venga, defienda, nada le va a pasar. Murieron ahí. Y este hombre decide agarrar una carroza e ir. Llega a esta ciudad. Empieza a reunirse todos a su alrededor. Todos contra él. Le ponen todos sus escritos enfrente. Rechaza todo lo que está escrito aquí. Lutero se vuelve y les dice, ¿qué de todo? Yo he escrito muchas cosas, incluso cosas que van alineadas a la iglesia. Recuérdese que él viene de tradición romana. Y él, su intención no era generar un cisma. Su intención era que la iglesia se volviera a Cristo. El cisma se generó por sí solo. Él viene, pone los documentos y le dicen, rechaza esto. Y Lutero dice, yo necesito pensarlo. Dame 24 horas, le vamos a dar 24 horas. Él se va a dormir. En la noche, mientras él estaba solo en una habitación, él empieza a escribir lo que se conoce hoy como el poema de Lutero. Usted lo lee, mi hermano. Le quiero leer una fracción. Yo sé que quizás es pesado leer, pero quiero invitarlo a que lea esto conmigo. Lutero escribe, oh Dios, Dios todopoderoso y eterno. Cuán terrible es el mundo. Mira cómo su boca se abre para tragarme y cuán pequeña es mi fe en ti. Oh, la debilidad de la carne y el poder de Satanás. Si tengo que depender de cualquier fortaleza de este mundo, todo ha terminado. Las campanas han sonado, la sentencia ha sido promulgada. Oh Dios, oh Dios, oh Dios mío, ayúdame contra toda la sabiduría de este mundo. Hazlo, te lo suplico. Hazlo por tu inmenso poder. Porque la obra no es mía. Usted está leyendo lo mismo que yo, sino tuya. No tengo nada que hacer aquí. No tengo nada que contender con estos grandes hombres del mundo. Con mucho gusto pasaría mis días en felicidad y paz. Pero la causa es tuya y es justa y eterna. Señor, ayúdame, oh fiel, inmutable Dios. No me apoyo en el hombre, eso sería en vano. Todo lo que es del hombre se tambalea. Y la oración de él continúa. Qué duro. Este hombre se para enfrente de sus detractores al día siguiente, sabiendo que sus detractores lo pueden mandar a matar de la forma más horrible de la época. Y le vuelven a decir, ¿te retractas? Lutero responde, no. Porque mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Yo no sé si usted se ha preguntado un día si usted pudiese enfrentar algo así. Si mañana vienen alguien y te pone una pistola en la cabeza y te dice, retráctate de tu fe, ¿qué dirías tú? Yo quiero hacer mío esto que Lutero dijo. Si usted está saturado de la palabra de Dios, usted va a enfrentar cualquier situación sin ningún temor. Le voy a decir por qué. Porque usted va a tener seguridad absoluta de lo que va a pasar contigo. ¿Sabes qué es lo que va a pasar contigo? Cierras tus ojos y los abres en la presencia de tu amado. Pero necesitamos, yo no puedo enfrentar eso si yo no estoy saturado de su palabra. Porque van a venir dudas a mi vida. Van a venir dudas de si Jesús existe, si Jesús es real. La verdadera llenura del Espíritu es mantener mi mente saturada, llena, controlada, condicionada por lo que la palabra de Dios enseña. Cuando Lutero, en medio del caos de lo que Lutero había producido, cuando Lutero venía hacia el lugar, se me olvidó contarles, los recibió como si él fuera un rey. La gente le aplaudía y lo recibía.
Los emperadores empiezan a ver eso como extraño, estar ansiosos, empiezan a discutir entre ellos por el temor al público que estaba en el lugar. Lutero escapa en su carroza y sus amigos habían planeado un secuestro falso. En medio de su regreso a Wittenberg, lo secuestran y lo llevan donde Federico de Sajonia, uno de los emperadores alemanes. Ahí se queda él 2 años, aislado. Lutero decía, este es mi Patmos. En medio de ese lugar, Lutero traduce todo el Nuevo Testamento al alemán. Él no se queda de brazos cruzados. Él no se queda renegando, Señor, ¿por qué esto me pasa a mí? Él empieza a seguir lo que Dios le había puesto. ¿Cómo tenemos hoy la Biblia? Mis hermanos, yo se lo conté la semana pasada. Para mí, el tema más delicado y creo que el más peligroso es cuando la Biblia se cerró. ¿Cómo se cerró la Biblia? La Biblia se traduce al latín. Ahí es donde viene la Biblia. Vamos a ver, voy a empezar más atrás. La Septuaginta, en el periodo donde los hebreos pasan a ser cautivos, en medio de vivir lejos de mi idioma y de que pasaran los años, todos empiezan a hablar griego. Entonces, el Antiguo Testamento pasa a ser traducido del hebreo al griego. Esta se llama la versión la Septuaginta, la famosa Septuaginta. La Septuaginta más adelante va a servir como base para la traducción de lo que hoy en día conocemos como la Vulgata Latina. El idioma griego se va perdiendo, mientras se pierde el griego en el Imperio Romano, va agarrando fuerza el latín con el paso de los años. Cerca del siglo 3 o 4, ya la mayor cantidad de la gente lo que hablaba era latín. Y se traduce la Biblia con los concilios. La Biblia termina siendo traducida al idioma latín, la Vulgata Latina, hecha por Jerónimo. Jerónimo era un gran estudioso, lo puede buscar en el siglo V. Él la traduce primeramente de la Septuaginta. Segundo, él aprende hebreo y la traduce del original hebreo al latín. Es una Biblia riquísima porque es traducida de los textos originales. Y más adelante en el Concilio de Trento se oficializa la Vulgata como la Biblia oficial de Roma. Sin embargo, conforme el imperio crece y el imperio deja de hacer misiones, el único idioma que se hablaba ya, el griego, se pierde y el latín se convierte en solo el idioma de las altas esferas y de la iglesia. Ya la gente no tenía acceso a la Biblia. Y mis hermanos, para mí esto es algo súper peligroso y fue lo más triste de esta temporada. Porque nosotros no podemos ser libres si no conocemos la verdad. Y la única forma de ser libres es conociendo la verdad. La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Solo a través de conocer la verdad. Y ya ellos hablaban otros idiomas, ya ellos no comprendían, ya ellos no sabían el latín. La Biblia se cerró y el que tiene la verdad tiene el poder. El que tiene la verdad tiene las decisiones. El que tiene la verdad puede interpretar a como me dé la gana y hacer lo que me dé la gana. ¿Sabe dónde vienen hoy en día las sectas? De interpretaciones de lo que me da la gana, cuando la iglesia no se mete a estudiar la Biblia para interpretar lo que verdaderamente la Biblia quiere decir. Y ahí entramos en engaños, y entramos en errores, y entramos en una época oscura. Y se empieza gradualmente a traducir la Biblia, grandes hombres de Dios, a la lengua vernácula. Lenguas vernáculas son las lenguas no latín. Las primeras traducciones empieza Wycliffe haciendo su traducción. Él muere, sus seguidores terminan en el siglo XIV de traducir el Nuevo Testamento de Wycliffe. En República Checa, Jan Hus fue el que empezó la traducción del Nuevo Testamento al checo. Una versión mejorada que él empezó a desarrollar. En el año 1454, Gutenberg, ya con la impresora, empieza a comercializar o a entregar o a facilitar el que hubiera Biblias. Traduciendo la Vulgata Latina. Si me ayudan con la imagen. Esta Biblia que ven aquí es un ejemplo de una Biblia de Gutenberg. Vulgata Latina traducida original. Luego
Erasmo de Rotterdam agarra el griego y otra vez se va al original, no agarra la Biblia y la revisa, sino que hace una traducción depurada del latín en el año 1516, un año antes de que sucediera el cisma de la Reforma. Y esta Biblia de Erasmo de Rotterdam fue la que usó Lutero para empezar a leer la Biblia en el original. Lutero termina la Biblia de él en 1534, completa en el alemán. Y yo quería quedarme con estas dos figuras. Con esto prácticamente voy cerrando. William Tyndale nace en el año 1494 en Inglaterra, estudiado en Oxford y en Cambridge. Un hombre brillante, un teólogo. Él empieza la traducción de la Biblia al inglés. Él se considera hereje, es perseguido por la iglesia. La iglesia no quería abrir la Biblia al inglés. Y él muere ahorcado por un fin, hermanos, para que usted y yo pudiésemos tener acceso a la Biblia. Usted está conmigo, hermano. ¿Sabe cuáles fueron sus últimas palabras? Su oración. Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Lo cual Dios hizo. Poco tiempo después, unos meses después, Inglaterra, el rey de Inglaterra se vuelve cristiano. Nace la iglesia anglicana. Y en español, pastor, ¿qué pasó con el español? A mediados del siglo XVI, este hombre, Casiodoro de Reina, el mismo editor de la Biblia Reina Valera, no fue que lo escribió una reina que se llama Valera, fueron dos personajes que hicieron la edición de esta Biblia. Este hombre traduce la Biblia al español. Esta se llama la Biblia del Oso. Si usted tiene su teléfono celular y tiene las Biblias ahí, usted puede buscar traducciones en español y va a encontrar la Biblia del Oso. Hoy en día todavía escrita. Tiene un español rarísimo, es prácticamente inentendible, pero ahí está las escrituras. Este hombre fue perseguido, murió aislado de la sociedad porque a él lo perseguían para matarlo. Por último, un hombre de apellido Dolet fue el que tradujo en 1546 la Biblia al francés. Él, al igual que Tyndale, murió ejecutado y posteriormente fue quemado para que nosotros tuviésemos la oportunidad de ir a la palabra de Dios. Hermano, quiero cerrar con esto. Yo quiero dejarle hoy dos cosas. Creo que la primera que me gustaría, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, nosotros tenemos la bendición de estar en un país donde podemos venir acá, levantar nuestras manos, abrir nuestra boca, cantar. Podemos sacar nuestra Biblia, leerla, escuchar la verdad. Y cuando salimos de aquí no estamos preocupados de que está la Gestapo afuera para liquidarnos, para llevarnos presos. Pero hermanos, eso es hoy. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué pasaría si la Biblia empieza a ser prohibida? ¿Qué pasaría si, como en muchos lugares, empiezan a pedirnos que saquemos las Biblias porque van a ser quemadas? Como en muchos lugares del mundo pasa hoy. Hoy hay alrededor de 40 naciones donde la Biblia es completamente prohibida. Y usted y yo tenemos la bendición, pero lo que me duele de esto, lo que cautiva mi corazón, mi intención con esto es entender que nada hace mi Biblia puesta a la par de mi cama, donde se derramó sangre, se dejó sangre de personas sin conocerte, para que tú un día pudieses agarrar esa palabra, abrirla, y aunque vivieses en la peor temporada y en la peor condición, leerla y ser libre. Mucho polvo tienen nuestras Biblias, mucho desinterés. Yo les decía en el culto pasado, yo tengo doble nacionalidad, yo no sé si usted lo sabía, yo tengo nacionalidad alemana también. Y para mí es ver el nacimiento
del protestantismo. Tal vez le cierro contando la historia. En el año 1523 se vuelve a convocar, y en 1524 se vuelve a convocar a Lutero a que venga a defender su fe. Obviamente Lutero no iba a ir. Y en medio de esas convocatorias, los emperadores que ya habían sido ministrados, habían nacido de nuevo, habían sido cautivados por la palabra de Dios, ellos empiezan a levantar su voz en Alemania a decir: yo estoy a favor de Lutero. Y protestaron contra el resto de la gran élite económica. Y esa protesta hace que hoy usted y yo no llamemos protestantes. Porque fueron valientes. Porque dijeron: vale la pena defender la verdad. Hermanos, a mí me duele tanto ver lo que pasó en Alemania. Alemania fue la cuna de los mayores pensadores, los mayores teólogos, la gente más capaz, la gente que logró más cosas. Pero gradualmente, cuando el tiempo pasa y te acostumbras a tener los beneficios, te acostumbras a ver, voy a la iglesia y lo agarro de rutina, leo la Biblia de rutina, voy y hago las cosas de rutina, voy en automático. Y en el momento donde te acostumbras a hacer eso, mis hermanos, caes en las armas de que poco a poco te empiezas a alejar de Dios. Alemania llegó a un punto donde cae en el nacionalsocialismo, todos entendemos la historia. Y muchos de los pensamientos del nacionalsocialismo son incluso fundamentados por malas interpretaciones de cosas que dijo Lutero. Qué triste el día donde la Biblia sea cerrada a nuestros ojos, a nuestra mente. Yo creo que hoy en día no hay una persecución tal como la había en el pasado, pero ¿sabe que sí hay un problema? Hay demasiadas distracciones. Y la Biblia quizá está ahí disponible, pero nuestro tiempo es tan limitado que nunca hay tiempo para agarrar la palabra de Dios y abrirla. Hay demasiado esfuerzo en el trabajo, demasiadas ganas de hacer dinero, demasiadas ganas de crecer en cosas. Y se nos olvidó abrir la única forma por la cual podemos ser verdaderamente libres. La única forma por la que podemos tener una mente saturada de su palabra. La única forma con la cual podemos enfrentar cualquier situación y salir avantes. Porque el Señor respalda lo que Él dijo y lo que escrito está. ¿Qué nos une como protestantes? Nos unen 5 principios. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Sola la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo la gloria a Dios y solo en Jesús. Y yo creo que no podemos terminar, porque la próxima semana vamos a ver las ramas del protestantismo, cómo se desarrolló la iglesia en América, cómo llegó hasta acá, hasta Costa Rica, qué pasó en Costa Rica. Pero mi hermano, todos estos principios no son sacados de nada, vienen de la Escritura. Y yo quiero invitarlo a que usted lo lea conmigo y recordarle la importancia de lo que es abrir su Biblia y leerla. Quiero que vaya conmigo. Sola Escritura, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo no puedo comprender la justicia si yo no voy a la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sabe qué predicaban ellos? Perfección y santidad. Solo puedo caminar en perfección y santidad si camino en la palabra de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, solo por fe, no la puedes comprar, no puedes hacer obras, es solo por fe, que no proviene de ti, viene de Dios, viene de la obra del Espíritu en el creyente, viene de forma sobrenatural. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sola gratia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El regalo inmerecido de Dios se manifestó a ti a través de la figura de Cristo, quien tomó la condena que tú mereces
por tu pecado y fue imputada sobre Él para que tú recibieras lo que Él merece por su vida perfecta. Solo como regalo inmerecido para nosotros. Primera de Timoteo 2 del 5 al 6. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos y de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo en Jesús, solo en Cristo. Por último, solo a Dios sea la gloria, Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero invitarlo, hermano. Quiero invitarlo ahí, si puede inclinar su rostro. Y yo quiero invitarlo a que brevemente haga esta oración conmigo. Medite ahí donde está. ¿Qué hubiese pasado con usted, con su familia, con la iglesia, si viviésemos bajo la opresión de que solo los poderosos tenían acceso a las Escrituras? ¿Cómo sería esa vida de desesperanza, de acudir a pagar para el perdón de nuestros pecados a la iglesia? Esa vida de pobreza, pero principalmente esa vida lejos de Jesús. ¿Qué sería de nosotros? Pero hermanos, si hoy somos sinceros, las estadísticas dicen que 1 de cada 4 cristianos lee la Biblia. ¿Qué sería de nosotros si no pudiésemos tener acceso? Pero teniendo hoy acceso, no vamos a ella. Este fue el regalo de Dios para nosotros. La posibilidad de poder abrir la Escritura y conocerlo a Él. La única forma de conocerlo a Él no es en la iglesia. Este es nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, es abrir la palabra que sea revelada. Si usted es creyente, yo creo que usted se va a identificar con esto que le voy a contar. Probablemente en algún momento de su vida, como lo ha pasado conmigo, has abierto la palabra y de ahí ha brincado letras que han conmovido tu corazón y te ha dicho: esto es para mí. Gracias, papá, por hablarme. Revolucionó nuestra vida y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Yo quiero hacerle esta invitación a usted antes de terminar el culto. Si usted es sincero y ha sido una persona que ha caminado sin la palabra de Dios, sabiendo lo que la palabra de Dios costó y lo que la palabra de Dios representa, quizás ha estado muy ocupado, muchas responsabilidades, mucho trabajo, muchas cosas. Puedes ahí donde estás tomarte un instante, inclinar tu rostro. Nadie tiene que oírte. Esta es tu oración entre tú y Dios. Hoy no vamos a hacer llamado. Puedes decirle: Señor, perdóname. Con arrepentimiento genuino. Sé que no es para todos, no todos me van a entender, pero sé que hay algunos que sí. Dígale: Señor, perdóname. Cuando yo te digo un arrepentimiento genuino, es: hoy te vas a levantar con una estrategia. Yo no quiero orar para que haya remordimiento, para que haya sentirme mal, me siento mal por esto. No, para que haya un arrepentimiento. El arrepentimiento lleva un cambio de acción. Que puedas ahí decirle: Señor, voy a empezar a leer la Biblia de mañana. Apenas salga de culto, voy a cambiar la hora de mi despertador 10 minutos antes para meterme de lleno contigo. Señor, mis almuerzos en el trabajo hoy van a empezar a cambiar. Media hora voy a comer, media hora voy a apartarme para buscarte a ti.
Señor, ahora, cada vez que venga a la iglesia y abra la escritura, mi expectativa es que tú me hables ahí y no simplemente cumplir con una rutina. Si para estos grandes hombres de Dios dieron su vida por esto, usted sabe que esto es igual que los apóstoles. Nadie da su vida por algo que usted sabe que es falso. Usted da su vida por algo que usted cree que es real o por algo que es real. Si estos hombres de Dios arriesgaron todo, mis hermanos, es tiempo de que nosotros vayamos. Padre, quita nuestra religiosidad, quita nuestro corazón duro hacia tu escritura. Señor, quita nuestros paradigmas, quita nuestra pereza, quita nuestros ídolos, y que podamos otra vez